Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. En el 2018, una investigación etnográfica, antropológica, sociológica y genética realizada en Cuba llegó a la siguiente conclusión. Los aborígenes cubanos no solo no fueron exterminados por completo, como se nos había dicho hasta entonces, sino que dejaron un legado múltiple y aún muy vivo. Y esta otra conclusión: el 35% de los cubanos, según una muestra científica, desciende de mujeres aborígenes. Lo anterior ha sorprendido a muchísimas personas, pero no al especialista en estudios cubanos José Antonio García, a quien he invitado especialmente para conversar sobre esta investigación cuyos resultados se está presentando en varios países, entre ellos en Estados Unidos. José Antonio García, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Comentando. Muchas gracias, Emilio. Bueno, contéstame esta pregunta: ¿por qué a ti no te sorprendieron estos resultados? Bueno, porque desde hace años yo fui uno de los que trabajó ese tipo de investigación antropológica a partir del criterio de que efectivamente en Cuba nunca fueron extinguidos los indígenas. Yo lo sabía y realicé investigaciones en la misma zona donde estas personas ahora han hecho sus investigaciones. Mm, Aunque vamos a ir explicando, ¿pudieras adelantarnos qué trae de nuevo esta investigación? Bueno, en este caso, lo que trae de nuevo es precisamente el estudio de ADN, o sea, de la herencia mitocondrial femenina. Es decir, cuánto existe en la genética de esas personas que existen todavía en Cuba, que son miles, descendientes de indígenas, cuánto de la raíz indígena genéticamente existe. Y eso es muy interesante porque existe un por ciento alto. Bueno, tal vez lo que trae de nuevo es que emplearon todos los recursos, es decir, tuvieron apoyo internacional y tuvieron los recursos que tú no tuviste hace cuánto, 20, 25 años atrás. Alrededor de 25 años, sí, aproximadamente. Y ellos han tenido los recursos que no se tenían en aquella época, porque aquella época es una época inicial de esas Ya. investigaciones. Yo fui prácticamente, aunque fui continuidad de otros desde los años 40, eran casos muy aislados, científicos que de manera aislada, como fue el caso mío también de manera aislada, investigamos sobre esa herencia antropológica indígena en la población cubana. Y quiero hablar de las instituciones cubanas que participaron en esta investigación. Por ejemplo, la Oficina del Historiador de la Ciudad de Baracoa, el Centro Nacional de Genética Médica de Cuba y el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Academia de Ciencias, entre otras. Ahora, desde el punto de vista internacional, colaboraron en algunas etapas de la investigación con apoyo financiero de otra naturaleza. Eh, por ejemplo, España, por ejemplo, Dinamarca, por ejemplo, Alemania, aparte de otras instituciones como un banco, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, en fin, que es una investigación que tiene muchos recursos porque pudo recibir el aporte Sí, de sí. muchas instituciones, incluso de otros países. Es un tema que se había reclamado mucho investigar. Alejandro Harman, director, investigador en Baracoa, el historiador de Baracoa, director del museo, fue una de las personas que durante más de 20 años estuvo insistiendo porque se hiciera en esa población que le rodeaba a él ese tipo de investigación genética. Mm. Eh, Ahora, tú me hablaste de un integrante de este equipo investigador eh, que tuvo un papel destacado, ¿no? Y a quien tú conocías, ¿no? José Barreiro, que durante más de casi 30 años lleva también, junto con Harman, interesado en dar a conocer al mundo la herencia indígena de estos campesinos cubanos actuales. José Barreiro, que es precisamente su origen, es camagüeyano, tiene también raíz indígena genéticamente hablando Sí. y vive aquí desde niño, vive aquí en Estados Unidos y ha sido una persona muy interesada siempre en ese tema, ha visitado muchísimo Cuba, conoce muy bien a todas estas familias que fueron estudiadas He trabajado genéticamente. en el Smithsonian, me dijiste, ¿no? Aquí en Estados Unidos trabajó durante muchísimos años en el Smithsonian, Ya. en el tema este indígena. Eh, Bueno, en sentido general, como tú has dicho,
Este tema ha sido trabajado desde, bueno, desde el siglo XX, principios del siglo XX, años 40. Diferentes investigadores por separado han insistido en esto y ahora se están presentando los resultados de esta investigación del año 2018 que se llama Proyecto Cuba Indígena. Se están presentando en varios países, entre ellos aquí se presentó ya en Washington. Eh, ¿Cuál es la importancia que tú le ves a los resultados de esta investigación en Bueno, que sentido general? naturalmente con el desarrollo de las ciencias genéticas en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, pues es un resultado irrefutable. Esta era una tesis que se podía refutar diciendo que no, que los resultados no se tenían con pruebas fehacientes, pero ahora con el desarrollo de la genética, imagínate, es imposible refutar los resultados. Ya. Efectivamente tienen un alto por ciento de genes heredados de los indígenas, de los pueblos Y, indígenas y- antiguos. y también pienso yo que refuerza algo que ya tú habías recogido en tu investigación, que se publicó eh, en tu libro acerca de las raíces de los indocubanos, ¿no? El legado cultural de los indocubanos. Y es precisamente esta parte que es la herencia desde el punto de vista cultural, de las costumbres, todavía presentes, no solamente en esa porción que tiene un alto componente genético taíno, sino en el mundo campesino, yo te diría que en la cultura cubana, ¿no? Claro, sí, en nuestro libro, Huellas Vivas del Indocubano, lo que trabajé fundamentalmente fue la herencia espiritual, es decir, qué se había heredado de los indígenas en el campo de la cultura espiritual por parte de los campesinos cubanos de hoy. Ya, Entonces hice un estudio de una ceremonia de canto y danza de tipo espiritual, que es lo que ha quedado del areíto, aquellas famosas ceremonias que también hacían los pueblos indígenas cubanos, los taínos en particular, comúnmente, y eso todavía existe. Mi libro está dedicado fundamentalmente a esa costumbre, a esa ceremonia y también a otra serie de costumbres de tipo espiritual que han quedado en el campesinado. Pero esta investigación, que también menciona estos rasgos, pero se dedica fundamentalmente a la parte que más peso tiene, es la parte genética. genética. Y también hace, bueno, ya lo veremos, la parte de las imágenes del fenotipo de los Sí, pero ya esas imágenes existían. existían. Sí, ya de eso se había hecho un estudio en los años 40 y 50. Ya. Bueno, vamos a ver ahora un primer video que tenemos y donde se recoge no solamente esto, vamos a observar esto que tú señalabas del fenotipo ahora, sino también de ciertas costumbres y algo que me habías comentado de Mamalina. Sí. Adelante el primer video, por favor. La luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Oh, mamá, oh, mamá Lina, yo me voy pa'l monte con Guamá. Oh, Taita, ya se va, se va pa'l monte con Guamá. Yo soy indio, porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos eran indios, así que yo soy indio también. Si la naturaleza me mandó a hacer India, lo soy y lo seré hasta que Dios quiera. Para mí significa sentirme indio, un orgullo de que yo como orgullosa de pertenecer a mi raza
de indio? Ser indio para mí es un orgullo ante todo porque hijo de Reina Panchito y sus padres que hoy no ya están presentes, fueron abuelos que eran indios. Para mí, indigeneidad es mi familia, porque son las tradiciones con las que yo crecí, las tradiciones, es decir, la base de lo que yo soy. Para mí es indigeneidad, porque es diferente, es la diferencia entre la cultura, por ejemplo, de mi familia y la sociedad. Desde luego, las evidencias todo parece indicar que sí, porque no solamente la parte somática, no solamente la parte que incluso ahora la parte familiar, los aspectos estos de casarse entre familias, sino también la parte, el componente cultural, la industria misma del casabe, el tejido en yarey, o sea, todos estos elementos están precisamente en mi familia todos juntos. El toque de la guamica, o sea, es un asunto de tradición que se ha ido transmitiendo, de generación en generación y ha llegado a ser sustancial dentro de la familia. El indio hay que respetarlo bien. Toda una vida los indios hay que respetarlo. Porque ese fue casi como aquel que dice que vino al mundo. El primero que vino al mundo fue el indio. Bueno, los televidentes han podido apreciar estas imágenes de estas comunidades indígenas en el oriente de Cuba. José Antonio García, ¿qué comentario me puedes hacer? Bueno, son comunidades campesinas de origen indígena. Casi todas son de la sierra de Guantánamo, Ya, en particular la región de Caracas, ya, y muy en particular un sitio que se llama La Caridad de los Indios, ya. que ese fue uno de los lugares que yo visité durante un tiempo, estuve trabajando en la investigación antropológica. Fue otro de los lugares que también visitaron estos investigadores. Sí. Todas estas personas fueron analizadas desde el punto de vista genético y tienen un alto porcentaje de herencia indígena. Con la particularidad de que ellos lo saben desde hace muchísimos años y lo reconocen y se sienten orgullosos de esa herencia étnica. Ya. ¿Tú conociste a Panchito, al cacique Panchito? El cacique Panchito, que es uno de los que también personajes principales Sí. ahí, sí, claro que lo conocí, ya falleció a los 87 años, era una persona excelente y era efectivamente como un cacique, se le reconocía como tal, incluso en todas las comunidades, en muchos kilómetros a la redonda se conocía a ese personaje. Ya. Él era el que tomaba las decisiones importantes en la comunidad. Ahora, me contaste algo acerca de la canción con que inicia el Mamalina. día de Mamalina, que va con la luna, con el sol, etcétera. ¿Qué significa? Y dice Hay muchas cosas ahí que se pudieran decir de esa canción. O Mamalina, Lina era la bisabuela de Panchito, era una indígena muy reconocida en muchísimos años atrás que se alzó cuando la guerra de independencia y entonces la canción cuenta, oh Mamalina, ya te vas para el monte, o sea, Sí. con Guamá. Guamá era una figura legendaria, histórica del cacique Guamá que había luchado contra los españoles en el siglo XVI, pero su recuerdo todavía se conserva en las tradiciones populares. Es asombroso, ¿no? Pues sí, así mismo. Entonces Mamalina se había ido con Guamá, para monte. Es lo que dice la canción. Sí, desde 1895, la guerra de independencia. Desde antes. Ya. Probablemente desde antes. Ya. Bueno, ya hemos hablado acerca de las diferencias entre esta investigación y aquí también hay algunas imágenes de Panchito en un patio, ¿no? Reunido haciendo una ceremonia. Igual que como hacían los indios en su época, en el centro de donde estaban los bohíos, las viviendas, Sí. en una plaza, una pequeña plazuela, ahí se reunían a hacer sus ceremonias. Y aquí se ve un canto a la luna y al sol, Sí. que son astros a los que los indígenas rendían culto. Y todavía existe una canción que recuerda eso. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol. Sol y luna, bríndame tu resplandor.
esa era No, parte de las creencias y indígenas. poéticamente bien conseguido, ¿no? Ahora, tú en tu investigación también trabajaste la fusión del culto indígena, de los cultos indígenas, con el espiritismo de Cordón. Adelántanos algo de eso. Sí, es que en Cuba se produce un hecho importante. A mediados del siglo XIX empiezan a introducirse en Cuba las ideas del espiritismo europeo, del espiritismo clásico de Allan Kardec en Francia. Entran a través de España, por Barcelona, comienzan a trasladar libros y folletos y personas que van a España y regresan con esa creencia, con esas costumbres. Y eso en un momento determinado del comienzo de la guerra de los 10 años, esas personas que son de la intelectualidad cubana criolla, abogados, maestros, médicos, pues en el momento de la guerra asumen como jefes de tropa de los libertadores cubanos. Y entonces la tropa es de campesinos que ya tenían una costumbre de hacer una ceremonia muy similar a esta otra que hacían los espiritistas de Europa. Claro. Hacían un círculo, se comunicaban con los espíritus de los antepasados, en eso coincidían. Y esas dos creencias en el campo cubano se mezclaron. Ya. Y es lo que se conoce hoy día como espiritismo de Pues sí, Cordón. que incluso el espiritismo de Cordón actual que hay en Cuba, nosotros tuvimos un programa contigo acerca del tema, también, bueno, observamos esa presencia del legado indígena. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vamos a ver un segundo video y después que lo veamos, quiero tus comentarios. Adelante el segundo video, por favor. Que se me quema la vaca, que se me quema el poteo, que se me quema la vaca, que se me quema el poteo, vamos a apagar la candela, que se quema el mundo entero. Oye bien, báilalo, gózalo, oye bien. Este son en la parranda que fue que los trajo aquí. Este son en la parranda que fue que los trajo aquí. Una negrita de Santiago que pasó por Miami. Cógelo, oye bien, gózalo, báilalo. Se me pierden tus ojos, que ellos tanto amaban. Se me pierden tus ojos, que ellos tanto amaban. Se perdieron los espejos de lo que yo me miraba. Cógelo, oye bien, báilalo, báilalo. Guantánamo 16, colonia de mi esperanza. Guantánamo 16, colonia de mi esperanza. No me tenga de confianza que yo soy el toda ley. Cógelo, oye bien, gózalo, báilalo, oye bien. Cógelo, oye bien, báilalo, mira bien. Estos son en la parranda que fue que los trajo aquí. Estos son en la parranda que fue que los trajo aquí. Una negrita de Santiago que pasó por Miami. Cógelo, oye bien, báilalo, mira bien. Se me pierden tus ojos, que ellos tanto amaban.
la belleza del paisaje natural cubano y, y estos pobladores de comunidades indígenas. Hay que decir, antes que me haga los comentarios que te había pedido, que para esta investigación eh, se visitaron 30 comunidades en estas provincias orientales, que son en las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. No fue una población aislada, ¿no? No, al contrario, fueron cientos de personas y cientos de familias Claro. que se visitaron y se comprobaron, sí. Coméntame este segundo video. ¿Qué viste ahí de interesante? Bueno, lo primero es la música, Ya. ¿no? Lo primero que llama la atención es la música. La música, eso que acaban de escuchar es un nengón, que es un género musical propio de estas regiones donde vivían muchos indígenas en la antigüedad. Entonces, el nengón, el quiribá y el changüí son tres géneros musicales nacidos hace muchísimo tiempo. Se pierde, detrás del siglo XIX, se pierde el origen de estos géneros musicales que, según mi investigación, tienen elementos todavía estructurales de la música indígena tradicional común de los taínos. Así que también la música es una herencia cultural de los pueblos indígenas en este caso. Eso es lo primero que llama la atención. El resto de las cosas que llaman la atención es la población que es de estas provincias todas, Sí. pero vale la pena señalar que también existe esta herencia indígena en poblaciones de la región central de Cuba, Claro. Villa Clara, Cienfuegos, Santo Espíritu, toda esa región viven todavía descendientes de indígenas, incluso Pinar del Río, también hay descendientes de indígenas. Ya. Lo que pasa es que la densidad de población era mucho mayor en estas regiones, la densidad de población indígena en estas regiones orientales. Em, eh, ¿Alguna otra? Creo que hay, digamos, a ver, lo habíamos conversado antes, el bohío, la Sí, coa. ahí se puede observar algunas costumbres, como por ejemplo la vivienda, que es el bohío, hecho de fibra vegetal. Ahí se ven las estructuras. Ya. Eso existía, eso viene de la herencia indígena. Ya. Eso no es español, ni es africano, ni nada de eso. Ya. Eso es tradicional El indígena. casabe. El consumo del casabe, las tortas Sí. hechas de la harina de la yuca cocinada, eso también fue tradicional durante muchísimos años antes en las comunidades indígenas y sigue existiendo ahora también. La agricultura. En la agricultura ahí se ve el uso de la coa, que es una púa hecha de un palo que se le afila la punta y se quema para abrir huecos en la tierra como si fuera una asada, ¿no? Un asadón. Todavía se usa la coa. Ya. Todavía se usa el sistema de sembrar en el conuco. El conuco es un pedazo de tierra que tienes al pie del bohío, muy cerca del bohío, donde según la técnica que tú aplicas puedes sembrar varios tipos de cultivo a la vez, dígase arroz, hortalizas, etc. Vamos a ver en una secuencia una serie de fotografías de rostros indígenas, de rostros de estos descendientes de taínos. Adelante, la secuencia. Puedes hacer cualquier comentario, José Antonio. Sí, quiero hablar de los fotógrafos. Bueno, habíamos dicho que paradójicamente, sí, estas son personas que no tienen una herencia genética. Aquí está el mapa de todas las comunidades que visitaron los investigadores, ¿no? En torno a la provincia, la antigua provincia de Oriente, ¿no? Sí. Y no todos tienen un componente tan alto de herencia indígena. Algunos lo tienen en 25%, otros lo tienen un poco más, etcétera, porque están mezclados con la parte española y africana. Sí, claro, también sí. se ve ahí. Eso es común en toda la población cubana en general. Lo que pasa es que en este caso, en las regiones orientales, estos campesinos que durante tantos años han vivido de manera aislada en las montañas, sin medios de comunicación accesibles, pues se han mantenido precisamente la herencia indígena por eso. Vamos a detenernos acá. Ahí tenemos que la herencia africana, por ejemplo, esto es una investigación en todo el país, no solamente con los indígenas, la población cubana en general. Lo que sacó como conclusión que el 39% de los cubanos de la muestra, que supuestamente es representativa de la población cubana, el 39% viene de lo africano. El 35.
el 35% viene de herencia amerindia, es decir, de taína, y el 26% de herencia europea. Que eso, bueno, como hemos dicho, en otros lugares puede ser más alto o menos alto, ¿no? Depende de la situación concreta del grupo o de la familia en cuestión. Nos quedan unos pocos minutos. Si quisieras decir algo. Sí, estas conclusiones eran impensables hace 20 años atrás, por ejemplo. Impensables. Ni siquiera la Academia de Ciencias de Cuba podía dar estos tipos de resultados, ni mucho menos. Eso, los historiadores siempre nos engañaron diciéndonos que de la herencia indígena no había quedado nada. Y esta es la mejor manera ya de terminar esa polémica de si existe o no herencia indígena en los pueblos, en la cultura cubana actual y en la población cubana de determinadas regiones del país. Bueno, por la luz se hizo. La luz se hizo, efectivamente. Gracias a la ciencia, gracias al concurso también de aquellos que previeron, los iniciadores, que incluso en condiciones más difíciles sostuvieron estos puntos de vista. Y bueno, en ese caso te felicito a ti por ser uno de esos precursores. José Antonio García, muchas gracias por tu participación en este programa comentando. Espero que los televidentes también agradezcan este nuevo conocimiento. Ya saben, los libros de historia que tienen en la casa, le pueden, en la parte que tiene que ver con la población indocubana de antes de la conquista, tacharlo, ponerle ahí un asterisco diciendo revisar. Sí hubo indígenas que quedaron, no todos fueron exterminados y todavía su herencia sigue viva. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo en otro comentando. Hasta pronto.